Y esta semana han venido pasando bastantes cosas con los jugadores de la selección. Tomando en cuenta que faltan 3 semanas para que jueguen el partido más importante del año para todos ellos, que es el partido contra Chile, este par de semanas que tienen por delante son claves para saber si podrán estar convocados o no, sobre todo si hablamos de aquellos jugadores que podrían regresar, de los cuales ya se habló en la fecha anterior, pero Fossati decidió dejarlos afuera, para sorpresa de muchos. Sin embargo, ahora la cosa podría ser diferente, y lo que hagan los jugadores en estos días es muy importante para que puedan tener una chance. Así que vamos a ver qué fue lo más relevante que sucedió, sobre todo con los que están en el extranjero. Y si hablamos de los que están afuera, tenemos que hablar del gol que hizo Felipe Chávez hace un par de días en la UEFA Youth League, que es algo así como la Champions League de las canteras, con el Bayern Múnich en un partido contra el Barcelona. Es algo de lo que no se ha hablado tanto porque es un torneo, como les digo, de divisiones menores, aunque si comparamos la Champions de canteras con el torneo peruano, yo no sé si habrá demasiada diferencia. Es más, hasta me animaría a decir que esa Champions es más competitiva. En su momento hablamos de Felipe Chávez en este canal, contamos un poco su historia y sobre todo conocimos qué tipo de jugador es. Se ha formado en las canteras del Bayern Múnich. La temporada pasada tuvo muy buenos números, marcó goles, dio muchas asistencias y en esta temporada le han dado la oportunidad de jugar la UEFA Youth League. Aún no ha debutado con el primer equipo del Bayern, él es un mediocampista, no muy alto pero sí muy habilidoso y que ha demostrado tener gol. Apenas tiene 17 años, así que en realidad tiene toda la carrera por delante. Y el que haya podido marcar un gol en un torneo internacional, así sea de divisiones menores, es un gran paso para él, sobre todo para ser considerado poco a poco en el equipo principal, que es el gran sueño que tiene. Este chico es peruano-alemán y sí, ya puede jugar por la selección peruana, es más, ya jugó por las selecciones menores de Perú. Y el próximo año todo apunta a que él va a ser elegido como el 10 de la sub-20 que participará en el sudamericano que se va a jugar precisamente en el país. Le acaba de hacer un gol al Barça, que todos sabemos que es, si no la mejor, una de las mejores canteras del mundo. Y es sobre todo algo que le va a ayudar a él a ganar un poco más en confianza y también para que en esta parte del mundo, porque recordemos que él está en Europa, no nos olvidemos de su existencia. En su momento se habló de que Fossati lo podría convocar para la selección mayor, porque si convocó a Max Loren Castro de manera extraoficial, pero al menos lo llevó con el grupo, teniendo 16 años, ¿por qué no podría hacer lo mismo con Felipe Chávez? Tomando en cuenta que juega en una posición donde Perú no tiene muchos jugadores, es un mediapunta, la posición que quedó vacante desde que Cristian Cueva decidió mandar su carrera al tacho. Yo creo que tranquilamente podría ser convocado para la selección peruana, méritos claro que los tiene. Existe la duda de que al haber jugado sobre todo partidos de divisiones menores, con canteras, en realidad no está preparado para un partido de eliminatorias. Pero yo me pregunto, ¿acaso un partido de divisiones menores en una liga de primer nivel con un equipo como el Bayern Múnich en Alemania o en la UEFA Youth League contra las mejores canteras del mundo en Europa, está tan alejado ese nivel de los partidos que pueden tener, por ejemplo, jugadores de la liga peruana? Es una pregunta que también les hago a ustedes. ¿Creen que los partidos de la UEFA Youth League son mucho menos competitivos que los partidos que podemos ver en la primera división de Perú? Es por eso que yo siento que sí, Felipe Chávez tiene lo necesario para al menos formar parte de una convocatoria y espero que este gol haga que le pongan un poco más los ojos encima para el equipo mayor y lo dejen de ver solo como un jugador para la sub-20. Pero Felipe Chávez no es el único que busca una chance en el primer equipo de Perú. Otro que de hecho está mucho más cerca de volver a la selección es André Carrillo, que forma parte de este trío de jugadores que fueron dejados afuera por Fossati en las últimas fechas. Guerrero, Carrillo y Cueva. Cada uno se quedó afuera de la selección por motivos diferentes. Pero de los tres, André Carrillo es el único que se mantiene jugando en el extranjero. Ahora es jugador del Corinthians. Un Corinthians que está jugando la Copa Sudamericana y acaba de tener un partido contra el Racing Club de Avellaneda. Partido que empataron, Corinthians no jugó bien, su entrenador Ramón Díaz salió a la rueda de prensa a quejarse y los hinchas de Corinthians tampoco están muy contentos porque han empatado de local contra un equipo argentino y ahora tienen que ir a jugar de visita para remontar la llave y ganar, porque si no lo hacen los van a dejar afuera. André Carrillo en toda esta situación no es que haya tenido partidos de 10 puntos, sí ha tenido buenos rendimientos y lo más importante para él es que volvió a ser titular.
Ramón Díaz es un entrenador que confió mucho en él desde el pasado y ha sido un pedido expreso de él, así que no sorprende que lo haya hecho titular después de unas cuantas semanas. Carrillo es titular del Corinthians, pero ya no es el mismo jugador que nosotros conocimos en el pasado. Ya no juega de extremo. Es más, la alineación del Corinthians es un tanto extraña. Juegan con un doble 9, un punta y 3 mediocampistas. Uno de esos 3 mediocampistas, concretamente el que se para hacia la derecha, es Carrillo. O sea, podemos decir que Carrillo ya se despidió de la posición que tenía como extremo derecho en la era de Gareca. No es más un delantero, ya no juega de eso, ya no se dedica a desequilibrar o a hacer goles. Ahora su trabajo es otro, es más un armador de juego, alguien que tiene que estar presente en el medio campo para intentar recuperar algún que otro balón, darle fluidez al juego y repartir pases. Un rol diferente y nosotros, así como ya lo hizo Fossati, haríamos bien en saber que Carrillo ya no volverá a ser ese otro jugador. Y yo creo que Fossati lo va a llamar de vuelta porque esta es una posición donde no tiene tantos cambios. Ha intentado llamar a Jean-Pierre Archimbot de Melgar, llamó a Calcaterra de Universitario, pero yo creo que si Fossati tiene que elegir entre esos dos o Carrillo, él se la jugaría por Carrillo. El único problema que tiene es que para el público peruano Carrillo se ha convertido en un jugador apático, que camina a la cancha y lo hemos visto, no solo en la Copa América, sino también en eliminatorias. Carrillo es un jugador que ya no tiene una gran punta de velocidad, no es que se la pase todo el partido corriendo, intentando ir detrás del balón para recuperarlo, es un jugador un poco más aburguesado, que no corre tanto como antes y tampoco siente que necesite hacerlo. Es más un jugador de chispazos. Aunque en Corinthians sí hay algo que ha podido ganar es condición física porque ya puede ser titular. Eso sí, lo cambian en casi todos los partidos, así que Carrillo también sigue siendo un jugador que no te completa los 90 minutos. Y en la selección peruana creo que tampoco lo haría. Lo que sí sabemos es que es muy probable que lo llamen para que sea una variante en el medio campo contra Chile. Una especie de suplente de Sergio Peña. Y si Carrillo está intentando volver, otro que ya tiene todos los papeles para volver a la selección y ya se cae de maduro que lo van a llamar, es Paolo Guerrero. Sobre todo después del doblete que marcó en el último partido de Alianza. Fue la primera vez que Guerrero marcó 2 goles en un solo partido desde que llegó al club. Y eso era lo que Fossati estaba esperando. Este mes no lo convocó porque Guerrero acababa de llegar a Alianza y se vería un poco mal, un poco raro que lo convoque tan rápido a la primera que consiguió equipo. Decidió esperar un mes más y ahora que Guerrero ha marcado unos 3 goles con Alianza Lima por lo menos, ya Fossati siente que tiene todo listo, todo en orden para poder llamarlo de vuelta. Y todos sabemos la posición que le va a dar. Lo va a hacer delantero al lado de la Padula porque a Fossati le gusta jugar con doble 9. Aún no es seguro si Guerrero va a ser titular en el próximo partido de Alianza Lima, pero tomando en cuenta que para que salga la convocatoria quedan alrededor de 2 semanas, con que siga manteniendo titularidad y juegue un partido más de los 2 que quedan en la liga, Fossati seguramente se la volverá a jugar por él. Ninguno de los delanteros que ha convocado ha marcado goles. Guerrero tampoco. En la Copa América tuvo oportunidades y no lo hizo. Lo único que me genera dudas es si Fossati se animará a mandar a Valera a la banca tomando en cuenta que ya lo había hecho titular en 3 partidos seguidos. Y todos sabemos lo mucho que Fossati confía en Valera. ¿Se animaría a mandarlo a la banca para poner en su lugar a Guerrero? Y otro jugador que también ha marcado un gol y del cual no se habla nunca porque no es que tenga mucho nombre o mucha prensa, al menos con la selección peruana porque jamás lo han convocado, es Alfonso Barco, que para los que no lo recuerden es un mediocampista peruano que se fue a jugar al fútbol uruguayo. Está en Defensor Sporting y marcó un gol muy importante para que le ganen a Racing de Montevideo en los octavos de final de la Copa de Uruguay. Y no es la primera vez que ha marcado gol, ya lo ha hecho en el pasado. Tal vez incluso haya gente que recién se entere que este jugador existe y que está en la primera división de Uruguay y ha marcado goles siendo mediocampista. Para los que no lo conozcan, Alfonso Barco es un mediocampista de primera línea. Se puede decir que se está convirtiendo en una especie de mediocampista mixto. No es que sea un gran armador de juego, pero tiene cierto ida y vuelta. Tiene físico, tiene altura, aunque no suele ser muy seguido pensando en la selección, a pesar de que está en el extranjero y todos sabemos que la Liga de Uruguay como mínimo sí es mejor que la Liga peruana. Es uno de estos jugadores que están un poco perdidos del radar del equipo, que de vez en cuando la gente recuerda que está ahí jugando afuera, pero luego no se habla mucho más. Fossati tampoco es que lo haya mencionado y los periodistas tampoco le preguntan por él. Pero marcó un gol y eso es importante, al menos para que en el fútbol uruguayo se sepa que hay un peruano jugando y que no lo está haciendo
yendo precisamente mal, ya se ha mantenido bastante tiempo ahí. Esto es de lo más importante que pasó con los jugadores peruanos. Ahora la Padula va a volver a jugar con el Cagliari, sabemos que no es titular indiscutible, pero le van a dar minutos al menos para que se pueda preparar bien para los partidos de noviembre. Mientras que muchos jugadores intentan buscar una pequeña oportunidad por meterse en la lista final. Y Fossati sabe que esta es una oportunidad de oro para que pueda reengancharse con la selección, no solo en el cariño de la gente, sino también en la tabla de posiciones. Porque si perdemos contra Chile, no solo volveremos al último lugar, sino que también esa última lucecita de esperanza que queda se irá.